La tierra estaba dura, seca y helada. Bajo las estrellas se colgaban como agujas en un cielo sin luna. El viento nocturno soplaba con un silbido áspero, levantando nubes de polvo que parecían sombras vivas alrededor del grupo de jinetes. Sus caballos respiraban como bestias impacientes, bufando mientras aguardaban la señal para seguir avanzando. Los cascos golpeaban el piso con un ritmo seco, irregular, como si anunciaran algo inevitable. En medio de ellos, arrastrada con brutalidad, iba Elaia. Las cadenas le mordían las muñecas y los tobillos, dejando líneas profundas que ya sangraban. Su vestido estaba roto desde el pecho hasta la rodilla, marcado por la tierra y el peso de manos violentas. Era joven, de unos 20 años, y a pesar de la suciedad y el cansancio, los ojos seguían ardiendo de una fuerza terca y desafiante. No lloraba, no suplicaba, no pedía nada. Eso enfurecía aún más a los que la llevaban. «Levántate», gruñó uno de ellos tirando de la cadena. «No te hagas la fuerte, mujer». Elaia cayó sobre las rodillas cuando el tirón la hizo perder el equilibrio, pero se incorporó sin emitir un gemido. Su respiración era rápida, dolorosa, pero sus labios permanecían apretados. «Te juro que cuando lleguemos», murmuró otro de los jinetes, un hombre de rostro ancho y cicatriz en la barbilla, «vas a aprender a pedir perdón». «No hice nada que deba arrepentir», respondió Elaia con voz ronca, pero firme. «La verdad no la entienden los ciegos». El hombre se dio la vuelta y le dio un golpe en la mejilla con el dorso de la mano. Un hilo de sangre bajó desde la comisura de su labio, pero Elaia se mantuvo erguida. Él apretó los dientes, molesto. «Por eso te va como te va», escupió. Los hombres pertenecían al grupo más temido de la región, los Mendoza, una familia que dominaba tierras, ganado y voluntades sin dejar espacio para la justicia. El patriarca, Jacobo Mendoza, había acusado a Elaia de robarle ganado, pero todo sabía lo que realmente había ocurrido. Un capataz borracho había provocado un incendio que mató 3 reses, y para evitar el castigo, la culpó a ella, la muchacha huérfana que vivía en los bordes de su hacienda como jornalera. Era más fácil culpar a quien no tenía a nadie para defenderla. El grupo avanzó hasta llegar a una zona donde el terreno se abría hacia una cañada estrecha. A lo lejos, iluminado solo por la luna, un rancho solitario se alzaba como una silueta robusta y silenciosa. Los jinetes desaceleraron, intercambiando miradas incómodas. «¿Estás seguro de que tenemos que pasar por aquí?», preguntó uno, bajando la voz. «No tenemos otra ruta», respondió el de la cicatriz. «Además, él no se mete en nada. Nunca lo hace. Solo mira y no habla». Elaia levantó la vista. «¿Quién?», preguntó con dificultad. «Un ranchero», respondió con desprecio. «Vive ahí, como un fantasma. No ayuda a nadie, no quiere a nadie, y nadie lo quiere a él». Pero los hombres estaban nerviosos. Era evidente en cómo apretaban las riendas y miraban hacia la casa con recelo. Algo en aquel lugar tenía un peso invisible, una presencia que obligaba al silencio. El punto de luz proveniente de una lámpara dentro de la cabaña era la única chispa cálida en todo el valle. Elaia sintió un estremecimiento. El grupo decidió seguir de largo, bordeando la casa para no llamar la atención. Pero de repente uno de los caballos se asustó con un ruido en la hierba, se encabritó y tiró al jinete al suelo. En el sobresalto, la cadena que sujetaba a Elaia se soltó de la silla del caballo. Elaia no lo pensó. Corrió. El ruido de la cadena golpeando la tierra resonó como un tambor. Sus pies descalzos se lastimaban con cada paso, pero la adrenalina la empujaba a seguir. Escuchó gritos detrás de ella. «Agarranla. No la dejen llegar a la casa. Elaia, détente, maldita sea». Pero ella corrió más rápido, casi con desesperación, como si supiera que aquella casa era su única posibilidad de sobrevivir. Llegó hasta la cerca del rancho y se apoyó en uno de los postes para no caer. Su respiración era un jadeo áspero. Estaba a punto de levantar la cabeza cuando escuchó el sonido que congeló a todos los presentes. La puerta del rancho se abrió. Un hombre salió. Era alto, con hombros anchos y cabello oscuro. Su camiseta sencilla estaba manchada de grasa y polvo, como si hubiera estado reparando algo hacía poco. Llevaba un silencio alrededor, suyo que se sentía casi físico. Sus ojos, oscuros y profundos, se movieron de Elaia al grupo de jinetes. Nadie habló. «No queremos problemas», dijo el hombre de la cicatriz levantando las manos. «Esa mujer es una ladrona. Venimos a llevárnosla». El ranchero no respondió. Elaia lo miró fijamente. Había algo extraño en él, algo que la hacía sentir vista,
pero no juzgada. Era como si el silencio que los rodeaba hubiera cambiado de dueño, ahora emanando desde él. Te lo advertimos, Herrera, continuó de la cicatriz. Mantente al margen. Siempre lo haces. No empieces ahora. Herrera, ese era su nombre. El ranchero siguió sin hablar. Sus ojos bajaron a las cadenas que aún colgaban de las muñecas de Elaya. Su mandíbula se tensó. Ella no robó nada, susurró Elaya con voz quebrada. Solo quieren un culpable. El de la cicatriz levantó la mano para callarla. Basta, gritó. Se giró hacia sus hombres. Agarrenla. No vamos a perder tiempo aquí. 2 jinetes desmontaron para rodearla. Elaya retrocedió hasta tocar con la espalda la cerca del rancho. Sus manos le temblaban. Su cuerpo quería caer, pero su espíritu se negaba. Entonces ocurrió. El ranchero dio un solo paso hacia adelante. No sacó un arma. No levantó la voz. No amenazó. Solo dio un paso. Pero ese simple movimiento fue suficiente para que los jinetes se detuvieran. Algo había en aquel hombre que no pertenecía a este mundo de miedo y abuso. Un peso moro. Una firmeza silenciosa. Herrera, dijo el de la cicatriz con un tono tenso. No te metas. Herrera respiró hondo y finalmente habló. Su voz era grave, calmada, pero arrastraba un filo de acero. Nadie se la lleva. Los hombres palidecieron. Elaya sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Tú no entiendes, dijo el de la cicatriz con creciente nerviosismo. Jacobo Mendoza la quiere. Si nos vamos sin ella, nos matarán. Esto no es un juego. El ranchero no se movió. No se la van a llevar, repitió. El silencio que siguió fue tan profundo que incluso el viento dejó de sonar. Los jinetes comenzaron a respirar con dificultad. Sabían que, si retrocedían, Jacobo Mendoza se vengaría. Pero también sabían que enfrentarse a Herrera podría ser peor. Elaya sintió que las piernas por fin cedían y cayó de rodillas, exhausta. Antes de tocar el suelo, Herrera la tomó por el brazo para estabilizarla. Ella se sorprendió por la suavidad del gesto. Nadie se había detenido a ayudarla en meses. Nadie la había tocado sin violencia. Suéltala, Herrera, amenazó uno de los hombres. El ranchero lo miró fijamente. No. La luna se escondió detrás de una nube, dejando la escena apenas iluminada por la lámpara del porche. El de la cicatriz frunció el ceño. Entonces supongo que tendremos que obligarte. Los jinetes tomaron sus armas. Elaya abrió los ojos con horror. Herrera no sacó la suya. Se adelantó un paso más. Y justo cuando el primer hombre levantó su pistola, la tierra vibró, no como un temblor natural, sino como si algo enorme estuviera corriendo. Todos giraron hacia el sonido. Lo que vieron hizo que los caballos relincharan y los hombres tragaran saliva. Algo, o alguien, venía bajando por la colina, y venía directo hacia ellos. La figura que bajaba por la colina no era humana, o al menos, no parecía. Los jinetes retrocedieron, sus ojos abiertos de par en par, mientras los cascos de sus caballos levantaban polvo a cada paso. Los relinchos se mezclaban con los gritos de los hombres. La luz de la luna se filtraba entre las nubes y dibujaba una silueta gigantesca que avanzaba con una velocidad imposible para un solo hombre. Elaya se quedó paralizada detrás de Herrera, abrazada a su brazo. Su corazón latía como si quisiera escapar de su pecho. ¿Qué demonios es eso?, gritó uno de los jinetes, temblando. Herrera no respondió de inmediato. Sus ojos no se apartaban de la figura que se acercaba. La mandíbula se le tensó. Manténganse quietos, dijo al fin. No haga nada precipitado. El aire se llenó de un olor a tierra húmeda, a animales salvajes y a fuego apagado. La sombra finalmente se acercó lo suficiente para que la luz de la lámpara del rancho revelara su rostro. Era un hombre, grande, más grande que cualquiera que Elaya hubiera visto. Su cara estaba cubierta por una barba oscura, sus brazos musculosos sobresalían bajo la ropa desgastada, y sus ojos tenían un brillo salvaje, indomable, pero al mismo tiempo inexplicablemente noble. Los jinetes intercambiaron miradas de pánico. ¿Quién eres tú?, preguntó el de la cicatriz, la voz quebrada. El hombre se detuvo a pocos metros. Miró a Herrera primero, luego a Elaya, y finalmente a los jinetes que todavía sostenían sus armas con manos temblorosas. Soy alguien que no deja que los inocentes sufran, dijo con voz grave. Ahora retrocedan o no responderé por sus vidas. Una de las balas silbó en el aire cuando el de la cicatriz se atrevió a apuntarle.
El hombre no esquivó ni parpadeó. Solo levantó una mano y la punta de sus dedos tocó el aire. Un movimiento tan rápido que nadie pudo comprenderlo. El arma salió volando de la mano del jinete, chocando contra una roca y estallando en un ruido seco. Elea jadeó. Nunca había visto algo así. ¿Qué? ¿Qué eres? Murmuró, casi sin voz. Soy alguien que protege a quienes no pueden protegerse, repitió el hombre. Nada más. Herrera dio un paso al frente y colocó una mano en el hombro de Elaya. Confía en él, susurró. Estás a salvo, por ahora. Los jinetes se miraron entre sí. Sus miradas llenas de miedo y desconfianza comenzaron a titubear. La voz del hombre gigante era tan profunda que parecía resonar en el pecho de cada uno de ellos. Esto no puede estar pasando, gritó uno. Jacobo Mendoza nos matará si volvemos sin ella. Entonces dile a Jacobo Mendoza que no nos importan sus amenazas, dijo Herrera, con la calma de quien ha visto suficiente injusticia en su vida. Hoy no se llevará a esta mujer. La figura gigante asintió levemente y se colocó junto a Herrera. La combinación de ambos hombres, uno silencioso y calculador, el otro salvaje y poderoso, parecía una muralla imposible de romper. Está bien, dijo el de la cicatriz, tragando saliva. Supongamos que nos retiramos, pero esto no termina aquí. Mendoza, su voz temblaba. Él no olvida. Eso lo veremos más tarde, respondió Herrera. Primero, ella necesita salir de aquí. Elaya miró a Herrera y luego al gigante. La gratitud la hizo temblar, y por primera vez en días sintió una chispa de esperanza. Gracias, murmuró. No sé cómo. No digas nada, interrumpió Herrera suavemente. Solo camina hacia adentro. Elaya asintió, y con pasos lentos cruzó la puerta del rancho. Dentro, el calor de la chimenea la envolvió como un abrazo que no sabía que necesitaba. Las cadenas todavía colgaban de sus muñecas, pero ya no le importaban. Había sobrevivido a lo que parecía imposible. El silencio de la casa era profundo. Solo se escuchaba el crepitar del fuego y la respiración contenida de todos. El gigante se quedó en la puerta, vigilando el exterior, mientras Herrera cerraba cuidadosamente la puerta detrás de Elaya. ¿Quién eres?, preguntó Elaya, incapaz de contener la curiosidad. El hombre gigante bajó la mirada y sonrió débilmente. Mi nombre no importa, dijo. Solo que estoy aquí para proteger lo que es justo. Herrera asintió, y por un instante, Elaya vio una mirada en sus ojos que mezclaba reconocimiento y algo parecido a un pacto silencioso. No hablaban de palabras, hablaban de confianza. De repente, un ruido seco interrumpió la calma. No era afuera, sino dentro del rancho. Alguien golpeaba la puerta trasera, fuerte, con insistencia. Elea S. Jairo Sastada. ¿Qué fue eso?, preguntó, con la voz temblando. Herrera se acercó a la puerta lentamente, sus ojos fríos y atentos. No estamos solos, dijo simplemente. No debemos subestimar a Mendoza ni a los suyos. Elaya se estremeció. Sabía que lo que habían vivido hasta ahora era solo el principio. Su corazón latía con fuerza mientras comprendía que la lucha por su libertad apenas comenzaba. Un sonido metálico golpeó de nuevo la puerta, esta vez más fuerte. Abra, gritó una voz familiar, cruel y temblorosa de rabia. Jacobo Mendoza no permitirá que escondas a esa chica, Herrera. Te lo juro. Elaya retrocedió, tropezando con una silla. La desesperación y el miedo volvieron a apoderarse de ella. El gigante colocó una mano firme sobre su hombro para calmarla. Tranquila, dijo con voz baja. No permitiré que te lastimen. Herrera se acercó a Elaya y le susurró. Escucha bien. Si quieren pelear, tendrán que pasar por nosotros primero. Y no se lo permitiré. Los golpes en la puerta se intensificaron. La madera temblaba, y los cristales de las ventanas vibraban. El fuego de la chimenea lanzaba sombras largas y violentas sobre las paredes, como si la casa misma estuviera viva y protegiéndolos. Elaya se aferró a Herrera, incapaz de hablar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de miedo, sino de incredulidad. No podía creer que alguien estuviera dispuesto a enfrentarse a Mendoza por ella. El gigante se movió hacia la puerta y, con un solo empujón, bloqueó la entrada. Los jinetes afuera relinchaban de frustración y rabia. Se escucharon gritos de órdenes, amenazas, y finalmente, un silencio tenso que colmaba el aire de la noche. Elea respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo dentro de ella cambiaba.
Ya no era la joven indefensa arrastrada con cadenas. Ahora tenía aliados, y por primera vez, esperanza de un futuro donde la justicia podía prevalecer. Pero justo cuando pensaba que la pesadilla estaba terminando, un disparo resonó desde la colina. La bala rompió una de las ventanas traseras, lanzando astillas de madera al aire. Elaia gritó, mientras el corazón le dio un vuelco. «¡Vienen por nosotros!», gritó uno de los jinetes, desde afuera, con rabia contenida. «No escaparás». El gigante giró hacia Herrera, con los ojos llenos de alerta. «No podemos esperar más», dijo Herrera con voz firme. «Y es hora de contraatacar». Elaia se quedó paralizada. Lo que vio en los ojos de Herrera y el gigante la llenó de un terror mezclado con admiración. Sabía que lo que venía sería la prueba definitiva. Y entonces, en la oscuridad, escuchó un rugido que no era humano, mezclado con el estampido de cascos y gritos de guerra. La noche ya no era segura. El enfrentamiento que decidiría su destino estaba a punto de comenzar. La figura que bajaba por la colina parecía surgir de las sombras mismas de la noche. Los jinetes de Mendoza se quedaron inmóviles, con los caballos relinchando levantando polvo que se mezclaba con el viento helado. La silueta avanzaba con pasos largos y firmes, y aunque parecía un hombre, había en su andar una fuerza y una presencia que desafiaban cualquier lógica. Elaia, apoyada tras Herrera, sintió que su corazón se le detenía por un segundo. Nunca había visto a alguien así, alto, musculoso, con los ojos oscuros y penetrantes, y una aura de autoridad silenciosa que parecía cortar el aire mismo. «¿Qué? ¿Qué es eso?», balbuceó uno de los jinetes, pálido como la muerte. Herrera permaneció firme, sin apartar la mirada de la sombra que se acercaba. «Manténganse tranquilos», dijo con voz baja, pero firme. «No hagan movimientos bruscos». La sombra llegó hasta el borde del terreno iluminado por la lámpara del rancho. Ahora podían distinguirlo. Un hombre enorme, de hombros anchos, cabello oscuro y desordenado, cubierto de polvo y tierra. Sus brazos eran tan fuertes que parecían capaces de romper cualquier cosa. Pero lo más sorprendente eran sus ojos, llenos de una determinación que congelaba a quien los mirara directamente. «Detán», gritó el de la cicatriz. «Esta mujer es nuestra». El gigante no movió un músculo. Sus palabras eran pocas, pero cargadas de fuerza. «Ella no tiene que sufrir por la injusticia de otros». Elaia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nunca nadie había hablado por ella. Nunca nadie la había defendido sin esperar algo a cambio. «Herrera», susurró Elaia. «¿Quién es él?». Herrera la miró con intensidad y luego bajó la voz. «Alguien que no deja que los inocentes sufran. Confía en mí». Los jinetes empezaron a retroceder, confundidos y aterrorizados. Nadie podía explicarse la presencia de aquel hombre, su silencio absoluto y la autoridad que emanaba sin levantar la voz. Uno de ellos intentó sacar su pistola, pero antes de que pudiera apuntar, el gigante dio un paso adelante. Sus movimientos eran tan rápidos que parecía imposible que fueran humanos. Con un solo gesto, el arma voló de la mano del jinete, estallando contra una roca cercana con un estruendo seco. Elaia tragó saliva, sorprendida por la fuerza que emanaba aquel desconocido. Sentía que por primera vez en días podía respirar sin sentir miedo absoluto. «¿Qué? ¿Qué eres tú?», preguntó, con voz temblorosa. «Alguien que protege a quienes no pueden protegerse», respondió él, firme pero calmado. «Nada más». Elaia asintió lentamente, incapaz de apartar la mirada. Herrera le dio un paso al frente y colocó su mano sobre su hombro para tranquilizarla. «Tranquila, estás a salvo», susurró. «Solo sigue adelante». Elaia caminó hacia la puerta del rancho con pasos lentos, pero firmes. Cada movimiento le parecía milagroso. La sensación de estar protegida era nueva, casi irreal. Las cadenas que le habían lastimado toda la noche colgaban de sus muñecas, pero ya no sentía el peso de miedo. El gigante permaneció en la puerta, vigilando el exterior, mientras Herrera cerraba la puerta detrás de Elaia. El calor del rancho la envolvió, y un sentido de alivio y asombro la recorrió. Por primera vez en su vida, alguien había arriesgado todo por ella. «¿Quién es usted?», preguntó Elaia, incapaz de contener la curiosidad. El hombre gigante sonrió levemente. «Mi nombre no importa. Solo estoy aquí para asegurar que la justicia prevalezca». Elaia lo miró, intentando comprender cómo alguien tan imponente podía ser también protector. Su corazón palpitaba con mezcla de miedo y esperanza. Herrera intercambió una mirada con el gigante, un silencioso pacto que Elaia no comprendía del todo,
pero que le transmitía seguridad absoluta. De repente, un golpe seco interrumpió la calma. No venía de afuera, sino desde la parte trasera del rancho. Las ventanas vibraron, y el sonido metálico del golpe retumbó en las paredes. ¿Qué fue eso?, preguntó Elijah, con el pánico regresando. Herrera se acercó a la puerta trasera, sus ojos oscuros y concentrados. «No estamos solos», dijo con gravedad. «Mendoza no se detendrá hasta recuperar lo que cree suyo». Elijah tragó saliva, recordando los días de terror bajo las cadenas. Sabía que lo que estaba por venir sería la prueba definitiva de que alguien estaba dispuesto a luchar por ella. Golpe tras golpe, la puerta crujía. Las ventanas temblaban. La luz de la chimenea proyectaba sombras largas y violentas sobre las paredes. La tensión era insoportable. «¡Abre la puerta!», gritó una voz masculina, cruel y furiosa. «Jacobo Mendoza no permitirá que escondas a esa mujer». Elijah retrocedió, tropezando con una silla. La desesperación la invadió, pero el gigante puso una mano firme sobre su hombro. «Tranquila, no permitiré que te lastimen», dijo, con voz firme y calmada. Herrera se giró hacia ella y le susurró: «Escucha con atención. Si quieren pelear, deberán pasar por nosotros primero, y no se lo permitiremos». Los golpes en la puerta se intensificaron. La madera crujía, y las ventanas vibraban con cada impacto. Los jinetes afuera gritaron órdenes y amenazas, pero Herrera y el gigante no se movieron, formando un muro impenetrable. Elijah, temblando, sintió algo dentro de ella cambiar. Ya no era la joven indefensa arrastrada con cadenas. Tenía aliados, y con ellos, la esperanza de que la justicia podía prevalecer. Pero entonces, un disparo resonó desde la colina. La bala rompió una de las ventanas traseras, enviando astillas de madera al aire. Elijah gritó, mientras el corazón le daba un vuelco. «Vienen por nosotros», gritó uno de los jinetes desde afuera. «No escaparás». El gigante giró hacia Herrera, alerta total. «No podemos esperar más», dijo Herrera. «Y es hora de contraatacar». Elijah se quedó paralizada, pero vio la determinación en los ojos de ambos hombres. Sabía que lo que vendría sería decisivo. La batalla por su vida y su libertad estaba a punto de comenzar. En la oscuridad, la noche parecía más densa, más opresiva. La lucha definitiva se acercaba, y nada volvería a ser igual. El amanecer se levantaba lentamente sobre la llanura, tiñendo el cielo de un naranja intenso que parecía arder sobre la tierra. El rancho estaba en silencio, pero no un silencio de paz. Era un silencio cargado de tensión, de expectación, de batallas que aún no habían terminado. Elijah se encontraba junto a Herrera, temblando de cansancio, pero con el corazón lleno de una sensación que no había conocido: esperanza. Los jinetes de Mendoza habían retrocedido durante la noche, pero sabían que volverían, y ella lo sabía. La injusticia no se detenía sola. «Elijah», dijo Herrera con voz firme, «hoy no será solo tu libertad. Hoy será la justicia que no obtuviste hasta ahora». Elijah respiró hondo, intentando calmar los nervios que le habían tenido en vilo desde la primera noche que la habían arrastrado con cadenas. «¿Cómo vamos a enfrentarlos?», preguntó, la voz temblando ligeramente. «No con miedo», respondió el gigante, colocando una mano firme sobre su hombro, «sino con fuerza, determinación y verdad. Ellos no conocen nada de eso». El viento trajo un olor a pólvora y tierra húmeda. A lo lejos, los caballos de Mendoza empezaban a aparecer en la llanura, como un ejército que se acercaba con paso decidido. Jacobo Mendoza estaba allí, su rostro más cruel y arrogante que nunca, pero Herrera y el gigante no retrocedieron. Su postura era firme, imponente, como si la tierra misma los respaldara. «Elijah, mantente detrás», ordenó Herrera. «Hoy ellos no deciden tu destino». Elijah asintió, con la mirada fija en Herrera y en aquel gigante que, pese a su silencio, irradiaba poder y seguridad. Sabía que la lucha que se avecinaba definiría todo: su vida, su libertad, su dignidad. Los primeros hombres de Mendoza llegaron hasta la valla. Los caballos relinchaban, los látigos golpeaban el aire, y el sol comenzaba a iluminar el polvo que se levantaba con sus pasos. El de la cicatriz estaba al frente, gruñendo órdenes mientras Jacobo Mendoza observaba desde su caballo con una sonrisa arrogante. «Entréguenla ahora, Herrera», gritó Mendoza. «No quiero derramamiento de sangre innecesario, pero si es necesario, que arda todo». Herrera dio un paso al frente.
Sus ojos eran fuego, y su voz cortaba como acero. El aya no se va. Nadie que no merezca sufrir hará daño a quienes no lo merecen. Jacobo Mendoza frunció el ceño, incrédulo ante la determinación de aquel hombre. ¿Crees que puedes desafiarme? Escipio. Toda esta región me obedece. Tú no eres nadie. Yo no soy nadie para ti, respondió Herrera. Pero soy todo para la justicia. El gigante se colocó a su lado, y de repente, su sola presencia pareció multiplicar la fuerza de Herrera. Los hombres de Mendoza vacilaron por un momento. No estaban preparados para ver que alguien podía enfrentar a su líder con semejante seguridad. Elea respiró hondo. Su corazón latía con fuerza, y algo dentro de ella se despertaba. El coraje de quien ha sobrevivido a lo imposible. Ella me pertenece, gritó Mendoza, furioso. Eres Strenla. Los caballos avanzaron, pero Herrera y el gigante no se movieron. Con una coordinación que parecía ensayada, bloquearon cada intento de acercamiento, cada maniobra de intimidación. Las balas silbaron, los látigos cortaron el aire, y el polvo se levantó formando nubes que cegaban a los atacantes. «No la toquen», gritó Elaya con voz que temblaba pero que resonaba con autoridad. «No soy culpable». Sus palabras fueron como un faro en medio del caos. Por primera vez, Mendoza y sus hombres dudaron. La verdad estaba en sus ojos, en su voz, en cada cicatriz de su cuerpo. La injusticia no podía sostenerse frente a la evidencia de la valentía y la inocencia. Herrera avanzó un paso y habló directamente a Mendoza. «Esto termina hoy. No con amenazas, no con armas, sino con la verdad». Jacobo Mendoza dio un rugido de frustración y cargó hacia él, dispuesto a imponer su fuerza. Pero el gigante se interpuso. En un movimiento tan rápido como preciso, desarmó al hombre que intentaba atacar, bloqueando cada ataque y manteniendo Mendoza a raya. Cada gesto de Herrera y el gigante era calculado, eficiente, implacable. Los hombres de Mendoza comenzaron a caer, desorganizados y confundidos. Algunos huyeron, otros cayeron al suelo sin poder sostener sus armas. Era como si la justicia misma se hubiera levantado con ellos, imparable y contundente. Elaya observaba todo, asombrada. Lo que había empezado como un intento de secuestro brutal se estaba convirtiendo en un acto de justicia pura, donde la verdad y la determinación superaban la violencia. Finalmente, Herrera se acercó a Mendoza. Sus ojos eran de acero. «Es suficiente», dijo. «Ella no es tuya. Nunca lo fue». Jacobo Mendoza retrocedió, derrotado no por las armas, sino por la fuerza de la verdad. Sus hombres habían huido, y el silencio volvió a la llanura. La luz del sol iluminaba los cuerpos y las cicatrices, revelando la magnitud de lo que había sucedido. Elaya se acercó a Herrera, aún temblando, y lo abrazó con fuerza. «Gracias por no dejar que me arrastraran hasta la nada», susurró. «No tienes que agradecer», respondió Herrera. «Solo camina hacia tu vida ahora. Nadie más decidirá tu destino». El gigante se acercó, colocando una mano sobre su hombro con suavidad. «La fuerza no siempre está en las armas», dijo. «Está en quienes se atreven a defender lo correcto. Hoy, ustedes dos mostraron esa fuerza». Elaya miró a Herrera y luego al gigante. Una sonrisa, por primera vez genuina, se dibujó en su rostro. Había sobrevivido, había resistido, y había encontrado la justicia que tanto tiempo le había negado. «¿Y ahora qué?», preguntó Elaya, con voz llena de emoción y alivio. «Ahora», respondió Herrera, mirando el horizonte, «vives, y nadie podrá detener lo que eres». El gigante asintió y se despidió con un gesto silencioso, desapareciendo entre los árboles de la llanura como había llegado, en silencio, dejando solo su legado de coraje y protección. Elaya se quedó junto a Herrera, respirando profundo. La tierra ya no parecía un lugar de miedo, sino de posibilidades. Cada amanecer traía un futuro nuevo, cada paso una decisión de libertad y justicia. La historia de la joven arrastrada con cadenas había terminado, pero la leyenda de cómo un ranchero silencioso y un protector inesperado cambiaron su destino sería recordada para siempre en aquel valle. Elaya alzó la vista hacia el sol naciente. Su rostro reflejaba una mezcla de cansancio, cicatrices, pero sobre todo, resiliencia. Por primera vez en su vida, sabía que podía elegir su destino, sin cadenas ni miedo, con el poder de su propia fuerza y de quienes habían decidido luchar por la justicia a su lado. La injusticia había sido enfrentada, la esperanza restaurada, y un futuro lleno de posibilidades se abría ante sus pies.